Según informaron varios medios de comunicación españoles y confirmaron medios argentinos, el Real Madrid está siguiendo de cerca a una de las joyas de River Plate, a uno de esos futbolistas que ha comenzado a ser importante dentro de la planificación de Marcelo Gallardo y que ahora se ha convertido en uno de los principales deseos del conjunto merengue. Estamos hablando de Enzo Fernández. ¿Quién es Enzo Fernández? Te lo contamos en el canal de fichajes.net. El Real Madrid sigue trabajando en la planificación de su plantilla de cara a los próximos mercados de fichajes. Florentino Pérez tiene tres objetivos muy puntuales teniendo en cuenta la situación actual del equipo. Número 1, contratar a grandes estrellas para poder tener un ataque de primer nivel. Todos sabemos cuáles son los nombres apuntados, Haaland y Mbappé. Ir encontrando un fondo o ir construyendo un fondo de armario más competitivo, teniendo en cuenta que esta temporada, al igual que la pasada, los dos entrenadores, tanto Ancelotti como Zidane en su momento, le están dando muy poca rotación a su equipo titular, y eso viene de la mano con la baja calidad o con la diferencia que existe entre titulares y suplentes. Un problema que le puede seguir generando al Real Madrid incapacidad para competir ante los mejores equipos del mundo, porque hay que decir que por lo menos Manchester City, el mismo PSG, Bayern Múnich, Chelsea y Liverpool son 5 equipos que tienen un banquillo importante o que tienen futbolistas en el banquillo que a los entrenadores les dan mucha más tranquilidad a la hora de poder hacer rotaciones. Pero Florentino Pérez solamente parece hacer rotaciones en una posición que es el extremo derecho, teniendo en cuenta que los otros 10 futbolistas son muy titulares. Y parece que no hay 10 nombres, o por lo menos no hay 3-4 nombres en el banquillo que le puedan ofrecer una capacidad de renovación importante o de rotación importante para los partidos importantes. Por eso al mismo tiempo, Florentino Pérez está buscando piezas que le puedan dar al entrenador de la próxima temporada, sea Ancelotti, o sea Pochettino, o sea el que sea, una capacidad para poder rotar y jugar mucho más con su plantilla. Y el tercer objetivo, que yo creo que es el más importante teniendo en cuenta el largo plazo, es ir renovando posiciones importantes. El Real Madrid poco a poco, de la mano de Florentino, ha ido sumando talento joven o que ha ido renovando posiciones importantes, pero hay una zona puntual donde el equipo todavía no encuentra futbolistas que puedan ser titulares, que es en el medio campo. ¿Qué ocurre? El Real Madrid todavía sigue utilizando ese tridente en el mediocampo que le ha llevado a ganar 3 UEFA Champions League consecutivas, que son Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. ¿Qué ocurre? A mi criterio esta temporada, por lo menos Casemiro y Luka Modric están muy por debajo de su nivel, cuestiones muy normales, tanto por edad como por condiciones, y hay que decir que el Real Madrid, pese a saber posiblemente que sus rendimientos no son los mejores y en Europa termina lastrando eso, es que no tiene opciones para poder suplirlo. Al final, ni Camavinga ni Fede Valverde son futbolistas que puedan jugar como mediocentros o por lo menos no rinden a un alto nivel en esa zona, teniendo en cuenta que no tienen las condiciones defensivas del brasileño, y al final parece que Ancelotti no termina de confiar en ellos dos para poder ocupar el rol de Luka Modric. Entonces parece que el Florentino Pérez tiene la intención de seguir fichando mediocampistas jóvenes que puedan poco a poco ir ganándose el puesto como titulares y ser piezas fundamentales del club en la próxima década. Es una inversión que Florentino quiere hacer, como ya la hizo en su momento con los fichajes de Vinicius, de Rodrigo y de Reinier, y ahora ha vuelto a ir al mercado sudamericano para buscar una nueva opción. ¿Quién es? Según medios españoles, según información de medios españoles, y como han confirmado en bastantes medios argentinos importantes como Teis Sport, TNT Sports y hasta el mismo ESPN, el Real Madrid está siguiendo de cerca a Enzo Fernández, mediocampista de River Plate de tan solo 21 años, que ha tenido una irrupción importante en el equipo de Marcelo Gallardo, siendo titular en un buen tramo la temporada pasada, donde se coronaron campeones de la primera división argentina, con un rendimiento bastante importante, con una consecución de victorias bastante dominante, y consolidando y ganando el primer título de Gallardo en la primera división argentina como entrenador de River, y que a su vez esta temporada también, después de un mercado bastante movido del conjunto millonario, sigue siendo titular dentro de ese 4-2-3-1 que está utilizando Gallardo junto a Enzo Pérez. Enzo Fernández es un futbolista que llega a River, vamos a decirlo, que se forma en River, tiene un año prestado en Defensa y Justicia donde juega con Hernán Crespo como entrenador. En ese tramo rinde muy bien, regresa a River lo vuelve a poner en el primer equipo y ahí comienza a rendir de una manera impresionante. Hay que decir que Enzo Fernández me parece un futbolista bastante interesante para poder seguir viendo, para seguir escauteando. Me parece uno de los mediocentros argentinos más importantes, por lo menos de la edad en la actualidad, hasta el punto que Lionel Scaloni estaría barajando la posibilidad de seguir convocándolo para ver si puede ser una pieza interesante de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pese a que en esa posición ya tiene a Guido Rodríguez y a Leandro Paredes para poder ser titulares. ¿Qué ocurre? La información confirma
de que todo el interés del Real Madrid viene de la mano de José Sánchez, que es la mano derecha de Florentino Pérez y director general del club, que también fue encargado de traer nombres como Toni Kroos, Eden Hazard, Thibaut Courtois y Casemiro. Casemiro me parece un nombre interesante debido a que es una pieza que no por carrera, sino ni por características, pero se parece un poco a Enzo Fernández en el sentido de que también es medio centro, también llega de Sudamérica a una edad muy joven, que también puede ser una pieza por la cual se puede hacer una inversión pensando más en el largo plazo y que también puede irse prestado a diferentes clubes para ir formándose a nivel europeo, como el caso de Casemiro cuando se fue al Porto. ¿Qué ocurre? Como ya mencionamos, José Sánchez le entrega un informe a Florentino Pérez con las características individuales de Enzo Fernández para ver si el presidente siente que es un futbolista interesante para el conjunto merengue. ¿Cuál es el problema de esto? Enzo Fernández tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y su contrato termina en 2025. Entonces, en ese periodo parece que River solamente lo dejaría salir si el futbolista tiene la intención de salir o si llega un club a pagar su cláusula. Un caso muy parecido al de Julián Álvarez. River no quería vender a Julián Álvarez, pero debido a que su contrato terminaba en los próximos meses. Y al final, el Manchester City llegó e hizo el pago de la cláusula. Un caso muy parecido a lo que puede pasar con Enzo Fernández, teniendo en cuenta que, como ya mencionamos, o como queremos aclarar, la información confirma que hay un seguimiento a Enzo Fernández. No significa que el Madrid ya quiera a Enzo Fernández. Es decir, el conjunto merengue lo quiere seguir poco a poco para ver si es una opción valiosa para poder ser un futbolista contratable para el corto y largo plazo. Porque hay que tener en cuenta que, aunque Enzo Fernández es un futbolista que guste mucho y de muy buenos rendimientos en Argentina, parece un poco arriesgado poder ficharlo para que sea titular en el minuto 1 o para que ya comience a ver minutos, teniendo en cuenta que la diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo es la que es en este momento. ¿Qué ocurre con esto? El River Plate ya sabe muy bien, o ha sido un equipo que se ha caracterizado en los últimos tiempos de utilizar mucho a sus canteranos, de darle opciones a los jóvenes, y varios han salido al balompié europeo. Por lo menos hay un caso bastante específico que es aquí en España, donde vemos como Gonzalo Montiel, después de irrumpir en River Plate, de ser titular como lateral derecho para el equipo de Marcelo Gallardo, se fue en el mercado de fichajes de verano al Sevilla y ahora es una pieza bastante importante. Un caso bastante representativo a mi criterio para poder hablar de esos jóvenes talentos en River. No se quiere decir que todos los que salgan vayan o terminen teniendo un gran impacto en Europa, pero me parece que Gonzalo Montiel es un caso puntual. A diferencia de Enzo Fernández, Gonzalo Montiel es un futbolista que tuvo mucho más tiempo en Argentina. O sea, en Argentina, por lo menos hablando del fútbol profesional. Al final Enzo Fernández tiene solamente un par de temporadas en un máximo nivel y hay que tener en cuenta que eso es importante si queremos tener en cuenta que todavía sigue siendo muy joven y que al final no creo que estén ya listos para dar un salto importante a Europa y ser titular en un equipo de primer nivel, pero al final cada quien va a ir analizando poco a poco más su evolución. Enzo Fernández en River Plate tiene 28 partidos con 2 goles y 4 asistencias. Hay que decir que la temporada pasada, donde yo creo que tuvo una erupción bastante importante, donde yo creo que fue el año donde River también se dio cuenta que es un futbolista que puede ser valioso, jugó 40 partidos, tanto con Defensa y Justicia como con River Plate. Hay que decir que en esos partidos jugó tanto como pivote, como mediocentro y hasta por banda izquierda como una especie de interior. Es decir, es un futbolista que puede jugar en diferentes posiciones, en diferentes zonas. Fue una pieza muy importante en River en esos últimos partidos que le dieron el título al conjunto de Marcelo Gallardo, siendo una pieza titular en ese sentido, siendo un futbolista importante. Por eso yo creo que al final es otro de los grandes nombres que pueden salir de River en el corto plazo. Un caso parecido al de Julián Álvarez, aunque hay que decir que Julián Álvarez yo creo que siguió un camino muy parecido al de Gonzalo Montiel, pese a que fue un club mucho más grande como es el Manchester City en este momento. Es decir, irrumpe en el primer equipo de River, tiene 2-3 años para poder consolidarse como titular y a partir de ahí poder salir a Europa. ¿Qué ocurre con esto? Enzo Fernández al final es un futbolista que, al igual que Santiago Simón, que también menciona muy bien en Teis Sports, han llegado al primer equipo de River y ya son titulares. Es decir, son futbolistas que han adelantado sus procesos debido a su calidad individual. Entonces al final son talentos que yo creo que River va a poder aprovechar en el mercado debido a que con ellos van a poder recibir una buena cantidad de dinero. El problema es que al final parece complicado o parece difícil que el Madrid vaya a hacer una inversión de 20 millones de euros para pagar la cláusula de Enzo Fernández en verano. Hay que decir que también River estará intentando por todas las medidas posibles que Enzo se quede en el equipo, por lo menos esta temporada. Hay que decir que River, después de un mercado de fichajes bastante movido, donde trajo nombres importantes como Leandro González Pires, como Ezequiel Barco, como Tomás Pochettino, como Emmanuel Mamana, como Andrés Herrera, como Elías Gómez, tienen la intención de poder competir por la Copa
Conmebol Libertadores, y disculpen, pero se me olvidó Juan Fernando Quintero, que me parece el más importante de todas las contrataciones de River. Entonces el conjunto millonario tiene la intención de poder competir por la Copa Libertadores, y yo creo que Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que posiblemente sea su último año, como siempre decimos cada vez que comienza un año o una campaña en el balompié sudamericano, entonces tiene la intención de contar con todas sus piezas. Por eso también intentarán hasta el último minuto que Julián Álvarez se quede el año completo y se vaya en enero del próximo año al Manchester City, aunque Pep Guardiola confirmó que Julián Álvarez jugará la pretemporada con el conjunto Citizen. Entonces River intentará que Enzo por lo menos no se vaya en verano, teniendo en cuenta que es mucho más complicado tener un fichaje que pueda ocupar ese rol, teniendo en cuenta que es media temporada ya en el balompié sudamericano. Entonces todo parece que va a ser un movimiento de fichas. Como ya mencionamos, no significa que el Real Madrid vaya a fichar a Enzo Fernández o que vaya ya a activar su cláusula de rescisión, sino que lo está siguiendo de cerca de cara a próximos mercados, posiblemente de cara al de verano, posiblemente de cara al de invierno, teniendo en cuenta que podría esperar que River termine la temporada y ver cómo evoluciona la situación. Hay que decir que su contrato al terminar en 2025 parece que es muy complicado que River vaya a bajar de la cláusula de rescisión, o que no exista una renovación previa después del interés del Real Madrid en renovarle y aumentar su cláusula, teniendo en cuenta que el caso de Julián Álvarez es bastante representativo. Entonces, ya después de esta información que le hemos dado, queremos leerlos en comentarios y saber qué piensan ustedes del interés del Real Madrid en Enzo Fernández. ¿Ustedes piensan que es un futbolista necesario para el Real Madrid en este momento? ¿Ustedes piensan que las inversiones que ha hecho el Real Madrid en los últimos años en el balompié sudamericano le han rendido frutos? ¿Ustedes creen que Enzo Fernández puede ser esa pieza que le pueda dar esa renovación a Casemiro tan necesaria para poder ser titular? También queremos que se suscriban, que le den like al vídeo, que le den a la campanita para que le lleguen a su teléfono, a su computadora, puedan tener un contacto más rápido a todo el contenido que hacemos diariamente, donde estamos viendo los movimientos de los diferentes equipos europeos importantes dentro del mercado de fichajes. Y la última pregunta que les dejo sobre la mesa: ¿ustedes creen que Enzo Fernández es un fichaje valioso o importante para el Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes de verano?